Buen día, estudiantes del tercer grado. Bien, vamos a hacer las actividades correspondientes a la primera práctica de diseño digital. Esta práctica de diseño digital ya la hicimos en algún momento a manera de ejemplificación, pero en este momento estaré estableciendo algunos requisitos de manera grabada para que ustedes tengan un elemento referencial a través del cual puedan tenerlo como guía para realizar esta actividad eh, ustedes mismos en el software OnShop. Ya sea que estén trabajando a nivel de teléfono celular o que estén trabajando solamente a nivel de computadora, pues bueno, les va a servir como guía para que podamos establecer de alguna manera los requisitos necesarios para que ustedes elaboren la primera práctica de diseño digital en tercera dimensión a partir de los parámetros preestablecidos. En primera instancia, les comentaba en la clase anterior que, bueno, necesitamos nosotros primero estar dentro de la plataforma o del software en la nube digital de OnShop. Entonces, para ello, pues bueno, lo que vamos a hacer es compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla con todos ustedes para que podamos de alguna manera ir dando el seguimiento para que ustedes mismos puedan establecer los criterios necesarios para realizar dicha actividad. Si nosotros ingresamos al buscador de Google, vamos a encontrar varias opciones para poder ingresar a la plataforma de OnShop. Una de ellas a la que nosotros vamos a entrar, sobre todo cuando nos encontramos trabajando a nivel a nivel de la computadora, pues bueno, vamos a digitar o vamos a dar clic en esta opción que dice Product Development Platform, plataforma de desarrollo de productos. Vamos a dar clic en esta plataforma. Yo les decía en las ocasiones anteriores que, bueno, es conveniente que cada vez que utilicemos esta plataforma nos aseguremos de que la vamos a trabajar en español para que precisamente la barra de herramientas que vamos a utilizar en su momento también se encuentre en español. Una vez que he elegido el idioma español, nos vamos a meter, si es que están trabajando desde su computadora personal, en registrarse. Ingresamos entonces a la plataforma del software, en la nube, y pues bueno, me aparece este entorno de trabajo. Si en el momento del registro ustedes dieron autorización a la plataforma o al software para que guardase la cuenta institucional, en este caso es la cuenta que yo agregué al hacer mi registro a nivel de computadora, pues bueno, de alguna manera entonces aparecerá ya por default. Si ustedes no dieron la autorización para que se guardara en su computadora, tendrán que cargar, tendrán que digitar cada uno de los elementos que forman parte del correo institucional, además digitar el password. Una vez que esto ha sucedido, damos nuevamente clic en registrarse por segunda ocasión y ya tenemos a la vista entonces todas las actividades que hemos desempeñado en el transcurso de este espacio. Bueno, entonces, les decía, vamos a desarrollar una pieza mecánica, vamos a diseñarla en tercera dimensión, pero recuerden bien lo que les había dicho anteriormente. Para que podamos dar inicio al diseño en tercera dimensión, antes hay que realizar un diseño en dos dimensiones. ¿De qué cosa? Voy a llamar al archivo el archivo del trabajo que vamos a realizar para que de alguna manera nosotros tengamos un referente de qué es lo que vamos a realizar, cuáles son las acotaciones, o sea, las medidas de esa pieza, y entonces en consecuencia comenzar a hacer el bosquejo correspondiente. Si nos damos cuenta aquí en la imagen que estoy presentando,
pues esta es ya una imagen que, bueno, fue representada en tercera dimensión. En la parte de la derecha podemos observar, podemos visualizar que esta pieza está elaborada quizá de manera digital o quizá a mano, pero en una perspectiva de isométrico. Se corta un poquito aquí la imagen, pero tenemos una imagen referencial de la parte de abajo, en donde observamos aquí la perspectiva en isométrico. Desde el dibujo técnico, así se le denomina a esta perspectiva, la perspectiva isométrico. Y esta es la pieza en sí que nosotros vamos a desarrollar a nivel de la plataforma OnShop. Es una pieza que ya tiene incluidas a las 3 dimensiones para que podamos realizar el trabajo de desarrollo del mismo diseño en tercera dimensión. Una vez que conocemos esta perspectiva, yo les decía, pues bueno, hay que analizar un poco la estructura de dicha pieza, de dicho objeto. No sabemos exactamente qué tipo de objeto es una refacción, puede ser una refacción automotriz o puede ser una refacción de una bicicleta o de algún otro implemento mecánico. Sin embargo, pues bueno, la demostración en este momento es para que tengamos un referente de que precisamente es posible o es factible realizar la consolidación de un desarrollo digital en tercera dimensión con cualquier objeto que nosotros tengamos a la mano. Si observamos entonces la estructura de esta pieza, podemos observar el perfil al cual nosotros por conveniencia le vamos a llamar el plano frontal. A esta parte le vamos a llamar el plano frontal. Vamos a circundar con el puntero del ratón en este momento alrededor de este plano frontal y pareciera tener ahí un aspecto de una cara, de una cabeza vista de perfil, ¿verdad? Entonces yo les decía durante la clase que esto pudiera parecer una naricita y un gran ojo. Tenemos aquí 2 segmentos, 2 barras que se separan por medio de una bifurcación, de una abertura que de alguna manera, o de una ranura, que de alguna manera van a ser representadas a través del diseño en tercera dimensión. Entonces le vamos a denominar a esta cara que tenemos aquí enfrente como la cara frontal del objeto que yo pretendo diseñar. Entonces, bueno, ahí está, nosotros ya estamos en el entorno de la nube, en el entorno de OnShop. Entonces, lo que tenemos que hacer en consecuencia es llamar a un nuevo documento. Vamos a dar en el recuadro azul que se encuentra en la parte superior. Aquí está en la parte superior, este recuadro en azul. Vamos a dar un clic normal. El ratón tiene generalmente 2 botones, el botón izquierdo y el botón derecho. El botón derecho se usa poco, se usa más el botón izquierdo. Yo iré señalando en el transcurso del desarrollo de este ejercicio cuando digitamos o cuando presionamos el botón izquierdo del ratón, cuando presionamos el botón derecho. Ya que se despliega en la parte superior izquierda de la pantalla una ventana emergente, se le denomina ventana emergente porque aparece en tanto nosotros utilizamos algún atributo o alguna propiedad de esa ventana emergente y se cierra después de que nosotros dejamos de utilizar dicha propiedad o dicho atributo. Y vamos a llamar a un documento nuevo. En este momento llamamos a un documento nuevo y le vamos a dar un título. Si nosotros no agregamos un título a este documento nuevo, entonces seguramente no vamos a poder abrirlo. Le vamos a decir grabación. Le vamos a nombrar grabación a este documento nuevo y le vamos a dar OK. En este momento la plataforma se encuentra trabajando o el software se encuentra trabajando, está llamando de la nube a todos los elementos que forman parte del diseño digitalizado y tenemos ya la perspectiva del entorno de trabajo de OnShop. Esto lo estoy trabajando desde una computadora porque se facilita
por la amplitud de visión que puede tener en comparación a la reducción de visión que pudiésemos tener a través de un teléfono celular. Bien, entonces, aquí se encuentran proyectados los tres planos, los tres ejes de coordenadas que nosotros casi siempre hemos tenido considerados y a través de los cuales se puede generar una imagen en tercera dimensión. Tenemos el plano frontal, front, el plano, este es el plano de las X, ¿sí? Se encuentra iluminado en el cubo que se encuentra en el borde superior derecho de mi software, se encuentra visualizado como el plano de las X. Después tenemos el plano de las Y's, perdón, el plano de las Z's, que es este plano, perdón, el plano de las Z's, que sería este right, el plano, no, este es el plano X, plano de las X, que es el plano right, lo tengo iluminado en ese momento, el plano right, y después tenemos al plano top, que sería el equivalente al plano de las Zetas. Entonces tenemos los tres planos, a uno le vamos a llamar front, a otro le vamos a llamar right, y a otro le vamos a llamar top. Dependiendo de cuál plano nosotros elijamos para trabajar nuestro proyecto de desarrollo de un diseño digitalizado, pues bueno, es ahí donde aparecerá y donde trabajaremos primordialmente. Para este efecto, para esta primera práctica de diseño digitalizado, nosotros vamos a seleccionar al plano frontal. Vamos a seleccionar al plano frontal. Ya que seleccionamos al plano frontal, entonces vamos a tocar dentro de este cubo plano frontal para que nos lo ponga precisamente de frente. Ya seleccionamos este mismo. Si yo doy un giro, ahora tocaría con botón derecho del ratón, hago un clic sostenido, no lo quito ese dedo de ahí del botón derecho del ratón, simplemente para rotar un poco y hacer referencia de que no han desaparecido los elementos del de los tres planos. Sí los puedo hacer desaparecer, pero en este caso, pues bueno, no tiene ningún motivo en perjuicio de que yo siga teniendo esos elementos. Esa cruz o esa X que se cruza aquí o que se visualiza en el plano frontal, estos puntos que se cruzan de manera perpendicular corresponden básicamente a los dos planos anteriores, los dos planos que no estamos utilizando, el eje Y y el eje Z. Únicamente estamos utilizando el eje X en este momento. Vuelvo a dar clic con botón izquierdo en el cubito, entonces volvemos a tener de frente al plano frontal. Valga la redundancia, tenemos de frente al plano frontal. Una vez que ya hemos elegido el plano en el cual vamos a trabajar, vuelvo a dar un clic con el botón izquierdo del ratón, simplemente para que se ilumine esa área de trabajo, y entonces le voy a pedir al software que me haga mi primer sketch. Si por alguna razón a usted se les olvidó cambiar del inglés al español el entorno de trabajo, cada vez que entramos al entorno de trabajo tendremos que hacer ese cambio, esa variante hacia el idioma español. Si se les olvidó por algún motivo, entonces esta área que se encuentra aquí señalada, la tengo señalada con el dedito, esta área se llamará entonces sketch. Si ya tenemos traducido al español ese entorno, entonces simple y sencillamente se llama bosquejo. Voy a iniciar mi bosquejo. Quiero decirles o quiero reiterarles que todo lo que va a ser en un futuro tercera dimensión comenzará siendo primero dos dimensiones. Voy a trabajar solamente en el plano de las X y en el plano de las Y. Entonces, activo, doy un clic con botón izquierdo del ratón hacia el bosquejo y se activa una ventana emergente que tiene en la parte superior derecha una palomita en color, una palomita más blanca encerrada en un recuadro verde y una X roja. No deberán cerrar, no cierren, no toquen ese sketch en tanto ustedes hayan proyectado todos los elementos de los cuales forma parte el entorno de trabajo. Entonces, bueno, puedo comenzar ya a utilizar las herramientas 2D. Si yo activo un sketch,
o un bosquejo. Entonces, en la parte superior, chicos, lo que van a lograr observar es una serie de herramientas en dos dimensiones. Todas estas herramientas son para trabajar en dos dimensiones. Si yo cierro en este momento, por algún motivo cierro el sketch o el bosquejo, entonces se activan en automático las herramientas de la tercera dimensión. No voy a cerrar este sketch o este bosquejo, el bosquejo 1, no lo voy a tocar este elemento hasta que considere que he terminado de realizar esa actividad. Bueno, de alguna manera, entonces, voy a repasar los elementos, la silueta básica, característica que nosotros vamos a proyectar a partir de este momento. Entonces, consideramos que este va a ser nuestro plano frontal por conveniencia, por conveniencia. A mí me conviene, diseñador, o a ustedes diseñadores les convendrá establecer esta cara de la pieza que voy a desarrollar en tercera dimensión, que sea mi plano frontal. Entonces, más o menos me grabo de memoria, o tengo que estar haciendo algunas visualizaciones. Debo tener este archivo abierto al mismo tiempo que estoy visualizando los elementos que forman parte del diseño en tercera dimensión. Este archivo se encontrará anclado a la plataforma de Classroom. Yo voy a subir a la plataforma de Classroom este archivo para que ustedes tengan el referente de la pieza que vamos a dimensionar. Bueno, entonces tengo aquí ya el plano frontal, y una vez que más o menos he visualizado cómo es, voy a empezar a hacer los trazos sin la necesidad de ponerle medidas, simplemente una silueta básica. La adjudicación de las medidas o de las cotas la puedo hacer de manera posterior. Entonces visualizo en este perfil, en el perfil de esta pieza, que tengo algunas líneas, por lo que tengo que llamar a las herramientas que me permitan el trazo de líneas rectas. Y estas donde se encuentran en la parte superior, aquí es donde se encuentra la herramienta de línea. Doy clic con el botón izquierdo del ratón, un clic normal, y entonces activé en este momento la ejecución o la realización o la proyección de líneas rectas. A partir de donde voy a empezar a hacer el trazo de esas líneas rectas, a partir de cualquier punto. Tienen toda esta área de trabajo para poderlo realizar, pero si pueden auxiliarse de algún patrón, de alguna guía, para hacerlo, lo pueden hacer. Yo me voy a guiar de la línea central que corresponde a otro plano para comenzar a hacer el trazo de esas rectas de las cuales forma parte nuestra figura o nuestra pieza en tercera dimensión. Y entonces, vean, ya se va a empezar aquí, a partir de aquí, a desarrollar la ejecución o la proyección de las líneas rectas. Cada vez que yo deseo cambiar de dirección a una línea recta, entonces doy un clic normal, un clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces doy un clic en este punto, y yo a partir de ese momento yo puedo cambiar de dirección para seguir realizando líneas rectas. Inminentemente, si la línea que yo voy a trazar es una línea inclinada con un ángulo, esta línea va a aparecer de alguna manera como línea continua. Pero si la línea aparece en el eje de las horizontales o en el eje de las verticales, va a aparecer de manera punteada. Es importante este detalle porque me estará diciendo si yo de alguna manera tengo un ángulo de inclinación o lo tengo a 0 grados o a 180 grados. Entonces, a partir de aquí, según el bosquejo que estuvimos mirando hace un instante, ya observamos durante la clase, tengo una especie de patita aquí en mi figura, y después la ranura que existe en ese perfil frontal que yo estuve observando. Esta ranura se prolonga hacia cierto espesor, y entonces desciende de nuevo hasta la línea base. Entonces anclo esa otra línea hacia acá, y luego tengo una patita un poquito más ancha en la parte de la base,
y se prolonga esta línea hasta un punto más alto. Hasta aquí he proyectado la mayor parte de líneas rectas, pero me tengo que pasar del lado derecho de lo que empecé a trazar. ¿Cómo me paso del lado derecho sin seguir haciendo más líneas? Porque puedo hacer líneas de manera infinita. ¿A dónde parar? ¿Cómo parar? Si yo presiono la tecla Escape del teclado de mi computadora, la tecla Escape, o doy un clic más fuerte con el dedo, si es que estoy trabajando desde el teléfono celular, desde el display del teléfono de celular, entonces se deja de realizar la línea recta. Ya tengo la parte de la base, la parte de abajo de la figura que voy a proyectar, ejecutar o realizar en 3 dimensiones. Tengo estas líneas de aquí y me falta esto que pareciera ser la naricita de esa pieza y una línea recta más. Pero están, vuelvo a repetir, del lado derecho del entorno de trabajo. De tal manera que vuelvo a llamar a la herramienta de línea recta, le di un clic con el ratón, el botón izquierdo del ratón, un clic normal, y entonces puedo ejecutar nuevamente líneas rectas. Hacia acá está esta pequeña muesca que parece ser la naricita de mi pieza, y hacia arriba está otra línea recta que de alguna manera está a la misma altura que la línea que tracé en el extremo izquierdo de esta silueta. Aquí tengo una línea guía, coincide con la línea que atraviesa, que dice Sketch, me sirve como un parámetro para que queden a la misma altura. Pero si yo no tuviese esa línea, ¿cómo hago para guiarme? Entonces lo que hago simplemente es desplazar el ratón hacia el punto final de la línea que tracé del extremo izquierdo y lo vuelvo a retroceder sin presionar nada, y sale una línea punteada. Eso me da la idea de que es una línea imaginaria que me permitirá consolidar las dos líneas a la misma altura. Y doy clic. En este momento ya se ejecutaron esas líneas y están a la misma altura. Yo vuelvo a dar nuevamente la tecla Escape para que se deje de realizar, se deje de ejecutar la consolidación de líneas rectas, ¿sí? En la figura que tengo, como patrón para poderla copiar, para poder emular esa pieza en tercera dimensión que probablemente entre a un torno, entre a una máquina o entre a una impresora entre tercera dimensión para que la pueda imprimir. Me doy cuenta que hay una curva superior. Aquí está esta curva en el dibujo de la derecha. Puedo observar que aquí hay una curva superior. ¿Cómo logro la ejecución o la realización de esa curva superior? Vamos a realizar ese domo o esa curva superior. Para ello voy a utilizar otra herramienta que se llama la consolidación de arco de 3 puntos. Entonces doy clic sobre la flechita hacia abajo para que me desprenda para que me abra en una ventana emergente las posibilidades que tengo. Son 4 posibilidades las que tengo, ahí están enlistadas. Yo voy a seleccionar la primera opción que dice arco de 3 puntos y doy un clic normal, un clic con botón izquierdo del ratón, y entonces, bueno, de alguna manera voy a empezar. ¿Desde dónde quiero comenzar ese arco de 3 puntos? Bueno, lo puedo comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como yo prefiera. En este momento me acomodo de izquierda hacia la derecha. Voy a dar clic a partir de donde quiero que surja ese arco de 3 puntos. Y voy a dar un segundo clic hasta donde quiero que llegue. Pero acabamos de decir que es un arco de 3 puntos. ¿En dónde se encuentra el tercer punto? Si yo muevo el ratón hacia arriba y hacia abajo, no estoy presionando nada, solamente muevo de arriba hacia abajo el ratón, visualizo en dónde pudiera quedar lo mejor posible este arco, y entonces genero el tercer punto, y ahí en ese momento doy un clic
doy un clic y se ha ejecutado el domo de mi figura. Ya tengo la silueta básica de este perfil, del perfil de esta figurita. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es insertar, me dice la figura, que hay una circunferencia en el interior de esta pieza básica. Y esa circunferencia, bueno, perdón, antes de la circunferencia, o sí la voy a poner, que hay una circunferencia de cierta medida. Acuérdense que todavía no he puesto ninguna medida, todavía no pongo cotas. Entonces voy a agregar esa circunferencia interior. Para ello voy a llamar a una herramienta de trabajo que se encuentra en la parte superior, ¿sí? Aquí es donde hay un patrón o un icono que me dice que a partir de aquí puedo elaborar una circunferencia, pero tengo tres opciones de generar circunferencias: un círculo de punto central, un círculo de 3 puntos e incluso una elipse. Yo voy a generar un círculo central, doy un clic normal en este punto de círculo normal y me voy a guiar con el puntito, en este puntito azul que es el radio de este domo, es el radio de este arco de 3 puntos. A partir de ahí se genera el radio y lo voy a utilizar como guía para que también a partir de yo genere la circunferencia. Y ya tengo ahí generada la circunferencia. Ese es el patrón básico de mi sketch o de mi bosquejo. A partir de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues darle las dimensiones que me están pidiendo en el dibujo. En el croquis o en el dibujo isométrico me están pidiendo que deba tener ciertas dimensiones este objeto. Entonces, a partir de ahí, le voy a dar las dimensiones correspondientes. Voy a abrir entonces el dibujo correspondiente y voy a tomar esta medida que va de la base de la piernita izquierda de esa silueta frontal, de la vista frontal, hasta el fin de la recta, y me dice que debo tener 35 unidades de medida. 35 unidades de medida. De acuerdo a como nosotros hayamos programado las unidades de medida, me puede dar milímetros, me puede dar centímetros, me puede dar metros, me puede dar pulgadas o me puede dar yardas. Yo no le moví nada en este caso, en esta práctica número 1, no se hace necesario moverle nada, pero bueno, de alguna manera me parece que está por default o de manera predeterminado cargado a unidades centímetros. Ya tengo entonces el patrón básico de la vista frontal. Entonces, para poder adjudicar cotas o medidas a esas líneas, lo que hago entonces es ir a una herramienta de la parte superior, está cargada hacia la derecha de las herramientas, y dice esa herramienta dimensión. Voy a dar un clic normal, clic con el botón izquierdo para poder activar la herramienta de dimensiones. Entonces, hecho lo siguiente, yo me pongo sobre una de las líneas y doy un clic sobre esa línea. Entonces, una vez que yo mueva el ratón, lo desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, ya aparece por default las medidas que tiene este referente que estoy haciendo. Para poder dar las nuevas medidas, recuerden que yo necesito 35 unidades, me las va a dar en centímetros o de manera determinada o por defecto, así se llama a este lenguaje en informática, de tal manera entonces que doy un clic. Y entonces me está otorgando la facultad de poder editar esa longitud. Yo no necesito 5.5 centímetros, necesito 35 centímetros. ¿Cómo quito esta medida que originalmente se presenta? Entonces yo la borro como si estuviese borrando letras en un documento de Word. Con la tecla de retroceder o con la tecla de borrar, yo borro con esa flecha la medida antigua y plasmo entonces con el teclado numérico el 35 y procedo a dar con la tecla de Enter
procedo a dar Enter. Entonces ya me dio las medidas que necesito. Si me quedó fuera fuera de visión toda la silueta, con la rueda del ratón yo puedo alejar o puedo acercar. Y si está fuera de foco, está desencuadrado, desenfocado, una manera de centrar la figura que tengo, que estoy construyendo, entonces yo me desplazo al cubo que se encuentra ubicado en la parte superior y derecha de mi entorno de trabajo y hago un clic normal sobre esta estructura y entonces la figura se centra automáticamente. Se hizo más chiquito este trazo de los planos porque la figura es muy grande, porque yo le puse centímetros, si lo hubiera dicho milímetros, entonces quedaría dentro de la estructura de los planos, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema por eso. El software está capacitado para hacer esas mediciones. Bueno, ya puse esta medida de referencia. ¿Qué les aconsejo a ustedes? Dar ahora las medidas de esta área, del área de la ranura y del área de la patita que está en la parte frontal. Vamos a retroceder al dibujo base para saber cuáles son las medidas correspondientes de estos dibujos. Pues bueno, la primera patita tiene un ancho de base de 14 unidades o 14 centímetros y la ranura tiene un espesor de 2 centímetros o 2 unidades. Nada más que el 2 no cabe aquí, por eso quedó afuerita el 2, pero es el ancho de esta ranura. Vamos a proceder a dar primero el ancho de la ranura para que no nos falle la elaboración de esta figura y posteriormente damos el ancho de esta otra base. Entonces, primero la ranura que mide 2, luego la otra base que mide 14. De tal manera que procedemos a ejecutarlo. Me doy cuenta que sigue estando activa la función en la barra de herramientas, la función de cotas, la función de dimensión, otorgarle una medida a los elementos con los cuales estoy trabajando. Entonces, para dar el ancho de esta ranura, observen bien qué es lo que voy a hacer. Voy a dar un clic sobre esta línea, un clic normal, un clic con el botón izquierdo hasta aquí y lo desplazo hacia la otra línea. Desplazo esta estructura hacia la otra línea y vuelvo a dar un clic. Esto ya me determina y lo puedo hacer descender o ascender según me convenga. Entonces yo lo descendí para que se pueda observar el ancho de esa ranura y doy un clic. La ranura es muy ancha, tiene 3.060. Entonces quiero borrar ese dato que ya existe ahí, lo borro simplemente dando retroceso, con la tecla de retroceso o la tecla de borrar algún texto en el Word y simplemente la desaparecí. Bien, ahora voy a poner la nueva medida. La nueva medida es un 2. Como las unidades me las dio por default o me las dio de manera predeterminada en centímetros, estoy hablando de que la ranura tiene un ancho de 2 centímetros y doy Enter. Entonces ya tengo la dimensión exacta de la abertura de esta ranura. Vamos a dimensionar ahora la base más ancha. La base más ancha que es de 14, de acuerdo al dibujo que tengo acá. Esta base es de una longitud de 14. Regreso a mi entorno de trabajo y entonces doy clic sobre la línea y ahora puedo hacer ascender o descender la cota que tiene o la medición que tiene y doy Enter. En este momento está presta para ser editada. Quito la medida anterior que no me sirve y doy la medida correcta, que es la de 14 centímetros. Acto seguido, presiono Enter y entonces yo ya tengo una base de un ancho
de un ancho exacto, de acuerdo a los planteamientos, de mi silueta, de mi figura. Bueno, para que no se distorsione tanto mi figura, ahora voy a dejar pendiente el ancho de esta ranura simplemente para que no se deforme tanto mi figura. Mientras que voy a hacer, no le he dado el radio exacto a este domo. Me voy a retroceder nueva cuenta a la silueta base y me dice la silueta base que este domo exterior, este arco que está aquí, debe tener un radio de 15 centímetros. Recuerden que radio es la mitad, la mitad de una circunferencia, o es el punto medio de una circunferencia. Radio lo abreviamos con la letra R, mientras que diámetro, para hacer la aclaración de diámetro, les decía durante la clase, pongo un 0 con una diagonal atravesada. Esto me da la idea, me da el sentido de que estoy hablando de un diámetro. Diámetro lo voy a simbolizar con el 0 con una diagonal atravesada, y la letra R en este caso es para el radio. ¿Sí queda entendido? Bueno, entonces continuamos. El radio del domo es de 15. Procedo a poner el radio del domo. Sigo teniendo iluminada la función dimensión, por eso la puedo seguir utilizando. Entonces doy un clic sobre este domo y jalo el ratón hacia el exterior para que se haga visible el radio que tengo. Aquí tengo un radio de 12.22 y yo necesito un radio de 15. Entonces doy un clic con el botón izquierdo del ratón, doy un clic, no me sirve esa medida, la elimino y anoto con el teclado numérico la nueva medida, y entonces con el teclado de la computadora doy Enter. Y el radio ha cambiado. Ahora el radio lo tengo ya establecido de manera idónea, de manera exacta, a un radio de 15. Voy a trabajar ahora con el radio, con el diámetro de la circunferencia que agregué al centro. Necesito para ello volver a echar un vistazo al dibujo que originalmente tengo. Dice aquí en el lenguaje de señalización de este isométrico que el diámetro de esta circunferencia tiene que ser de 20 centímetros, el diámetro completo. Por lo tanto, el radio va a ser de 10, porque el diámetro es de 20. Procedo entonces a la silueta de mi bosquejo, señalo o marco esta circunferencia. Como sigo teniendo en activo la función de emitir una medida, entonces en automático me saca esta medición. Y tengo un radio de 14.4, es muy chiquito. El radio que debo tener es un radio de 20. Entonces di un clic con botón izquierdo, aparece el modo editar, desaparezco la medición anterior y pongo la nueva medición, un diámetro de 20, y doy Enter. En este momento ya se ajusta el diámetro exacto de la circunferencia, el diámetro exacto de esta circunferencia. ¿Qué me falta de aquí? ¿Qué no he hecho, muchachos? ¿Qué no he hecho? Me falta dar una dimensión adecuada a esto y una dimensión adecuada a esto. Dice mi silueta base, me debo regresar a mi silueta base, dice mi silueta base que de esta línea que tengo aquí, la que marqué con una longitud de 35, hasta el borde de la naricita, del plano frontal, o el que yo seleccioné como plano frontal, tengo una medida de 30 centímetros, Entonces, este escalón que está aquí, esta bajada que está aquí, debe medir 2 centímetros. Por lo tanto, de la ranura hasta el escalón, debo tener un total de 12 centímetros. Hagamos la suma. Si tengo 14 centímetros de la base, más 2 centímetros de la ranura, son 16 centímetros.
más 2 centímetros de este escalón que tengo aquí son 18 centímetros. Por lo tanto, para completar 30 centímetros de la base, yo necesito tener esta de 12 centímetros. ¿Sí? ¿Queda entendido? De la siguiente manera. Entonces ya tengo la primera de 14, la segunda de 2. Sé de antemano que esta debe tener 12 centímetros. Tiene 4.7, le falta mucho, está muy chiquita. Entonces borro el dato viejo y doy 12, marco como enter. Ahora sí tengo la medida idónea, la medida exacta de esta piernita y de esta piernita de la figura base. Le estoy llamando piernita simplemente para hacer un lenguaje más entendible por todos nosotros. ¿Sale? Bueno, y el ancho de este escalón, vuelvo a regresar a la silueta base. El ancho de este escalón lo está marcando aquí como 2 centímetros. ¿Cómo hago para darle dimensión a esto? Miren, todo aquello a lo que ya le adjudiqué una dimensión está marcado de color negro. Aquello que no he dimensionado bien a bien todavía está con la línea color azul. Entonces me falta dar dimensión a esta línea que está aquí, por lo tanto, le voy a dar la dimensión. Y como no procede de una línea continua, ¿cómo hago para dar la dimensión del largo de esta pequeña línea que parece naricita? Me ubico en el primer punto, que es este, y me ubico en el segundo punto, que es este, y hago descender una línea hasta aquí. Tiene 1.5, me faltan 0.5 para completar los dos. Lo que hago es desaparecer el dato viejo y le doy el dato actual hacia 2, y entonces aquí, desde aquí hasta esta línea, ya tengo una cantidad de 30 centímetros. No se nos olvide nunca que para poder adicionar una cota o una dimensión, debo tener activada la función de la barra de herramientas. Debo tener activada la herramienta dimensión o la herramienta cota. ¿Sí? Tenemos ya entonces ahí a la silueta base. Tenemos a la silueta base. Sin embargo, muchachos, hay algunas cosas que todavía no son muy claras. Esto que se empalma aquí, si yo le doy un vistazo nuevamente a la silueta base, me daré cuenta que esto es una perforación, que aquí en esta ranura atraviesa todo, y en mi silueta base atraviesa una línea por sobre la ranura. Eso no debe suceder. Entonces debo quitar esta raya, estas líneas que atraviesan aquí, lo que se empalma acá arriba, lo debo quitar. Y además, para que esto se vea como un hueco, entonces también debo quitar lo del interior de esta circunferencia, porque todo va a ser un hueco. Vuelvo a hacer referencia a la silueta base. Vean ustedes la silueta base, hay un hueco en el interior. Debo quitar lo que está en medio de ese interior de la silueta base, de tal manera que para poder primeramente quitar todo esto, voy a ocupar a partir de este momento otra herramienta. Ya le di dimensión a casi todo le di dimensión, de tal manera que voy a utilizar otra herramienta aquí en la silueta base, y es la herramienta que tiene como icono o como símbolo unas tijeritas. Esas tijeritas, voy a dar clic sobre todas las posibilidades que tengo para esas tijeritas, y la primera de ellas es la que voy a ocupar, la que dice podar. Doy clic sobre la herramienta podar, ya di clic sobre la herramienta podar, y voy a quitar todas aquellas líneas que se empalman, las que en realidad no existen en mi dibujo definitivo. Entonces doy un clic sobre esta línea, ya la quité, ya la volé. Voy a dar un clic sobre este pedacito de línea que tampoco existe, entonces ya la eliminé. Doy un clic sobre la otra línea, ya la eliminé, y esta línea que está aquí, de aquí a acá, esta tampoco existe. Entonces también le voy a dar clic a esto,
y la eliminé. En el momento que elimino esta línea, todo esto se hace hueco, todo esto se hace hueco. Ocupé la herramienta podar, la herramienta podar. Bueno, qué pasa respecto de esta naricita que está aquí? Yo la observo en la silueta base, que está un poco más abajo, está un poco más abajo. En un momentito la podemos subir o la podemos bajar. Entonces, como yo tengo todavía la herramienta podar, si le doy clic sobre esta línea, entonces la voy a podar, efectivamente, la voy a quitar, no quiero quitarla. Bien, hasta aquí, hasta aquí hemos realizado la proyección en 2 dimensiones. Hasta aquí termina mi primer bosquejo o mi bosquejo 1. Ya terminé la silueta base. Ya terminé la silueta base. Y más adelante voy a hacer descender esta naricita. Pero primero tengo que darle fin al sketch. ¿Cómo le doy fin a un sketch o a un bosquejo? Dándole la palomita, diciéndole hasta aquí. Ya lo terminé. Voy a hacer clic en este momento. Ya hice clic, entonces ya no podré modificar ahorita la estructura de esta silueta base. Si yo doy un clic con el botón derecho del ratón, clic sostenido, vean cómo está hecha la silueta base. Todavía es una figura plana, está solamente en una dimensión, pero dijimos que íbamos a realizar una figura en tercera dimensión, de tal manera, voy a dar un clic sobre front, simplemente para que se enderece nuevamente, y entonces lo que tengo que hacer en este momento es empezar a ocupar las herramientas de la tercera dimensión. Si se dan cuenta, las herramientas que tenía antes eran herramientas de 2 dimensiones. En cuanto yo le di clic, finalizar el primer bosquejo, entonces se desarticulan o se desactivan las herramientas de 2 dimensiones y se activan de inmediato las herramientas de la tercera dimensión. ¿Cómo vuelvo a llamar el sketch si necesito hacer algunas modificaciones? Porque dijimos que vamos a bajar esta línea que corresponde a la naricita. Vean bien, me voy a dirigir hacia el extremo izquierdo de la pantalla, donde está la columna, donde dice bosquejo 1, y hago un doble clic. Ya hice un doble clic, de inmediato se vuelve a activar el bosquejo 1 y ya se desactivó la herramienta de tijeras. ¿Cómo hago para bajar esta naricita? Porque dice la silueta, no me da una medida precisa de a qué altura debe ir esta naricita, pero yo la veo un poco más abajo. ¿Qué es lo que hago? Me posiciono sobre la línea, doy un clic sostenido, esto es, no he dejado de presionar el clic de esa silueta base y entonces la hago descender quizá hasta aquí, hasta aquí. En este momento yo siento que ya quedó bien establecida mi silueta base y le doy fin del bosquejo 1. Ahora sí ya tengo muy similar mi silueta a la silueta que me está solicitando el documento, ¿sí? Porque acuérdense que voy a hacer, según estas instrucciones de medidas, voy a hacer la figura o la estructura tridimensional de mi silueta o de mi figura a partir del diseño digitalizado. Bueno, ya tengo mi silueta base. A partir de ahorita, entonces, empezaré a trabajar en la tercera dimensión. ¿Cómo trabajo en la tercera dimensión? Para ello, entonces, necesito dar un clic con el botón izquierdo sobre la figura, sobre la silueta base de esa figura. Acto seguido, busco en la barra de herramientas, se encuentra cargado hacia la izquierda de mis herramientas, la herramienta que dice extruir. Extruir, ocupo este término extruir para incrementar algo, para aumentar o para quitar, para añadir o para eliminar.
En este caso voy a añadir la tercera dimensión, el tercer eje de coordenadas. Hasta ahorita estoy trabajando solamente en el eje X y en el eje Y. Necesito trabajar ya en una proyección en el eje Z. Con extruir, incremento el eje Z. ¿Sí? Entonces doy un clic normal sobre extruir, se abre una ventana emergente, en este momento no muevo nada de arriba, lo dejo de manera predeterminado, pero se me olvidó qué profundidad debe tener esta figura. Para el fondo, para darle dimensión, para darle espesor, ¿cuál es el espesor que me está señalando? Vamos, de aquí hasta acá, ¿cuál es el espesor que me marca? Y ese espesor es de 30 centímetros. Es una pieza de 30 por 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad. Entonces aquí está establecida esta medida. El espesor que le voy a dar hacia el fondo en la tercera dimensión es de 30. Me dice que por default de manera predeterminada, lo que me puede aplicar es un espesor de 2.5. No me sirve. Doy un clic sobre esto para que se active la herramienta editar y entonces elimino la medida que no me sirve y la reemplazo con el teclado numérico, la reemplazo por la nueva medida y entonces ya que hice esto, voy a ir hacia la palomita para darle enter, para decirle, así quiero que me proyectes la tercera dimensión. Ahora sí, le damos clic en la palomita verde y cambia de color de inmediato mi figura a un color azulito. Este color azulito hace referente de que ya se generó la tercera dimensión. Vamos a dar un clic sostenido con el botón derecho del ratón simplemente para averiguar qué hay detrás de esta figura. Y entonces de inmediato podemos visualizar que yo he generado una proyección de 30 centímetros de espesor o 30 centímetros de fondo y esta figura de tener una sola dimensión con el atributo o la propiedad extrusar, ya le generé la tercera dimensión. Y esta hueca en la parte del centro, esta silueta. ¿Ya terminamos la figura? No, todavía faltan algunas precisiones. Vamos a ver qué otras precisiones tiene la silueta. Pues bueno, esta figura dice que deberemos agregar debemos rebajar. Si estuviéramos trabajando con la fresadora del torno, una máquina que rebaja el metal, me estaría diciendo que necesito que le rebaje aquí se aprecia mejor, que voy a hacer un rebaje de un ancho de aquí hasta acá de 2 centímetros. Y el ángulo de inclinación de este rebaje deberá ser de 45 grados. El programa, el software OnShop me da por default o de manera predeterminada un rebaje de 45 grados, por lo que en este momento no tendré que moverle nada. Nada más voy a indicar el ancho de ese rebaje. En términos de albañilería o en términos de mecánica, a ese rebaje se le conoce con el nombre de chaflán. Entonces voy a hacer un chaflán. ¿Cómo es que se hace un chaflán? Me tengo que ir al entorno de trabajo. Entonces quiero trabajar sobre esta cara. Voy a trabajar sobre esta cara. Voy a decirle que se alinee en la parte frontal. Para este efecto, muchachos, lo que necesito hacer es indicar en qué línea quiero el chaflán, el rebaje, en esa circunferencia interna. ¿Y en dónde se encuentra la herramienta chaflán? La herramienta chaflán se encuentra aquí. Si ustedes dejaron en inglés las instrucciones y no cambiaron el idioma desde un inicio, les va a aparecer la palabra chaflán en inglés. Y doy un clic normal, un clic con el botón izquierdo, y ya aparece una ventana emergente.
de extruir, vamos a extruir ese chaflán, es un rebaje, pero me dice que me va a extruir de manera predeterminada medio centímetro, no me sirve, es muy poquito, por lo que doy un clic normal con el botón del ratón y entonces retrocedo con esa medida porque yo necesito un chaflán de 2 centímetros, 2 centímetros. En este momento le digo que sí, que se aplique esta instrucción, que se aplique esta orden y de inmediato, vean ustedes, ya aparece el chaflán de esa pieza, el chaflán de esa pieza. No me da un indicativo la pieza de que en la cara black o en la cara posterior también haya chaflán, pero se la vamos a hacer simplemente por ensayar o entrenar la ejecución de algunas herramientas. Vuelvo a indicar la circunferencia, vuelvo a dar indicación de que necesito un chaflán, le doy la indicación de que necesito un chaflán de 2 centímetros y le digo aplicar. Y entonces ahora tenemos un chaflán en las dos caras de la figura tridimensional. ¿Qué más falta como indicación de esta figura? Lo que observo en la figura base, muchachos, es que existe un arco. Aquí está un arco que yo no tengo. Yo la figura la tengo plana en la cara está plano y en la figura que tengo, la que debo ejecutar, porque me mandaron a hacer esa pieza o esa refacción para un automóvil, para una bicicleta o para algún otro objeto que necesita esta pieza, porque se va a maquinar en torno o se va a imprimir en una impresora de tercera dimensión, entonces necesito ese arco. ¿Cómo es que voy a desarrollar este arco que está aquí? Atiendan bien a partir de este momento las indicaciones. Voy a trabajar en esta cara, que es en la cara right. La cara right me la está mostrando aquí. ¿Por qué sé que estoy en la cara right? Porque aquí me dice que estoy en la cara right. La voy a poner de frente la cara right. Ahí está la cara right o el plano right, ¿sí? Y a partir de este instante, entonces, activaré el bosquejo número 2. Ya hice un bosquejo con el que hice la silueta base. Ahora voy a activar un segundo bosquejo. Este segundo bosquejo es solamente para llamar a las herramientas de las dos dimensiones. Entonces doy clic con el botón izquierdo, un clic normal sobre bosquejo y se activa la ventana de que ya puedo trabajar en 2 dimensiones. Vean, en este momento cambiaron las herramientas. A las herramientas, en la barra de herramientas ya tengo herramientas de 2 dimensiones. ¿Cómo voy a generar ese arco que está ahí? Voy a volver a utilizar la herramienta del arco de 3 puntos, ¿sí? Que se encuentra en esta parte. Doy un clic sobre esta flechita, luego vuelvo a dar un clic sobre arco de 3 puntos, ya di clic en arco de 3 puntos. ¿De dónde a dónde va a salir ese arco de 3 puntos? Va a salir desde este cruce y va a llegar exactamente hasta acá. Doy un clic al inicio y un clic al final. Ya tengo los dos clics dados, entonces simplemente elevo un poco ese arco hasta donde más o menos yo crea que va a quedar, y en ese momento genero el arco de 3 puntos. Ahí vuelvo a dar el último clic, ya tengo la silueta base, hasta aquí terminó el trabajo de la segunda dimensión. Ya terminé el arco de 3 puntos, ya lo iluminé. Entonces le digo, está muy bien, muchas gracias. Ya transcurrí por el segundo bosquejo, pero todavía está esta estructura. Nada más es rayado, ¿verdad? Es como si con un lapicero o con un compás hubiese yo hecho la rayita, o con un lapicero hubiese hecho esa rayita. Todavía no la quito, hay que rebajarla. ¿Qué es lo que voy a utilizar a partir de este momento? Las herramientas de la tercera dimensión que ya volvieron a aparecer. Cuando yo le di enter a la palomita,
se desaparecen las herramientas de la segunda dimensión y aparecen ahora las herramientas de la tercera dimensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer para quitar esa parte que me sobra, ese sobrante, para hacer ese rebaje? Lo que tengo que hacer es dar un clic sobre el arco que acabo de señalar. Ahí está. Doy un clic sobre ese arco. Ya estoy trabajando en la tercera dimensión. Vuelvo a utilizar la herramienta extrusar. Vuelvo a dar un clic en la herramienta extrusar. Pero ahora no voy a agregar ni es nuevo. Ahora voy a eliminar. Ahora sí voy a mover parte de las instrucciones que tengo aquí. Parte de las instrucciones que tengo aquí. Y voy a eliminar. En esa extrusión, recuerden, yo les dije hace ratito, la instrucción, la palabra instrucción se utiliza para agregar o para quitar, según la instrucción que ustedes le estén dando al software. En este caso estamos dando la instrucción de quitar. Pero ¿qué profundidad vamos a quitar? Recuerden que esta profundidad es de 2 centímetros. Vamos a quitar esa misma profundidad. Entonces aquí hay por default 2.5, no me sirve, la quito, di un clic sobre esa medida, luego la quito y la voy a reemplazar por la nueva medida. Anoto el 2 y entonces le digo ejecuta. Con la palomita le digo ejecuta. Recuerden que lo tenemos programado en la herramienta eliminar y doy clic sobre la palomita. Y en automático ya retiró, en automático ya quitó esa parte que yo deseo retirar en forma de arco. Ahora sí ya se está pareciendo mi figura a la figura que nos solicitaron. Ya estamos diseñando en tercera dimensión. ¿Qué más? ¿Qué otras instrucciones? ¿Qué otras instrucciones hay en mi bosquejo, de la silueta? Hay una perforación aquí en el fondo. Dice que de la base, de esta línea hacia el centro de la circunferencia hay una distancia de 15 centímetros y de la base hacia arriba una distancia de 10 centímetros y esta circunferencia tiene un radio de 8 centímetros. Un radio de 8 centímetros. Entonces lo que yo hago es posicionarme en la cara right, A partir de este momento, entonces, ejecuto el tercer, bosquejo. Ya he realizado 2 bosquejos. Voy por el tercer bosquejo. Ya señalé esta cara que voy a trabajar, le di un clic, entonces voy a activar en el recuadro o en la pestaña bosquejo. En automático, ustedes se darán cuenta que cuando yo dé clic en bosquejo, cambian estas herramientas de la tercera dimensión a herramientas de 2 dimensiones. Entonces, clic sobre bosquejo y ahora ya tengo herramientas de 2 dimensiones. Voy a plantear aquí mi circunferencia. Todavía no le voy a dar las medidas exactas, esas se las puedo dar un poquito después. Entonces me voy a la herramienta de agregar una circunferencia, un círculo de punto central y lo hago aproximadamente por aquí. Ya tengo mi dibujo, ya tengo mi circunferencia. Ahora la voy a dimensionar. El vistazo que di anteriormente dice que el diámetro de esta circunferencia es de 8 centímetros. Entonces vamos a darle un diámetro de 8 centímetros. Pero antes debo llamar a la herramienta dimensión. Aquí está la herramienta dimensión. De tal manera que doy un clic sobre la línea de la circunferencia, ya di el clic y simplemente desplazo para donde yo quiera el ratoncito y entonces le vuelvo a dar un clic. Está muy grande, está de 10 centímetros, 10.21 centímetros de diámetro. Por lo tanto, elimino esa medida vieja y agrego la nueva medida, la nueva unidad de medida que es 8 y doy Enter. Y entonces la circunferencia cambia, ahora es un poco más pequeñita. Dicen que de la base de esta línea al punto central
deberé tener una distancia de 15 centímetros, deberá estar exactamente al centro. Bueno, entonces doy un clic sobre esta línea, ahí está un clic normal, y después un clic sobre el centro de la circunferencia y se activa la línea. Le atiné, en este caso fue coincidencia, le atiné a los 15 centímetros, sí son 15 centímetros de base, fue casual, fue una coincidencia nada más, y entonces ya tengo esta dimensión. Sigo teniendo activada la herramienta de dimensión, entonces ahora dicen que de aquí, el dibujo base, dice que de aquí, de esta línea de abajo, a el centro de la circunferencia, debo tener un total de 10 centímetros. Me falta un poquito, en esta no le atiné, entonces tengo la nueva unidad de medida que es 10 y le doy enter. No me sacó la nueva medida, entonces me voy a retroceder un poquito, bueno, ahí está la medida y doy enter al sketch. Doy enter al sketch. ¿Cómo es que llamo de nuevo a este sketch? Voy con el bosquejo número 3. Esta medida no me la aceptó porque está en rojo esta medida de la base. Lo que puedo hacer es eliminar este bosquejo número 3. Este, voy a, voy a llamar este bosquejo número 3. Bueno, hasta aquí ya se planteó el contorno de la circunferencia. Ya tengo centrada la figura, ya la tengo a la altura predeterminada, de tal manera que ahora dejo de estar en la segunda dimensión y vuelvo a estar en la tercera dimensión. Dice la figura base, que esta figura tiene una perforación con una profundidad de 10 centímetros, pero durante la clase nosotros hicimos una perforación completa, una perforación de 28 centímetros. Entonces vamos a hacer esa misma perforación de 28 centímetros. Entonces, lo que hago es un clic sobre esa circunferencia, muchachos. Entonces me vuelvo a ir a la herramienta extruir, y me marca una profundidad de 2.5 centímetros. No me sirve. Doy un clic aquí para que se active la edición de una nueva medida. Anulo la medida que estaba y le anoto una medida de 28. Entonces le digo ejecutar. ¿Cómo le digo ejecutar? Con la palomita. Y de esta manera, entonces, hice una extrusión hacia el exterior, me necesito regresar, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a volver a proceder, voy a darle extruir, pero eliminar, porque la extrusión, si ustedes observan una flechita, la extrusión hacia afuera, la extrusión es para agregar, pero también la extrusión es para eliminar. Entonces se me olvidó marcar eliminar, ahora sí marco los 28 centímetros que me había dicho, y entonces doy un enter y he perforado como si se tratara de hacerlo con una broca y un taladro, he hecho la perforación. Y la figura que me indican ya está ejecutada, es una figura en tercera dimensión. Esa es la figura que ustedes deberán concretar y que me deberán subir al Classroom. Ustedes deberán subir esta figura al Classroom. Entonces dejo de compartir, chicos, dejo de compartir pantalla y pues bueno, esta es la indicación que tenemos hasta el momento. Voy a detener la grabación. Nos estamos viendo, que tengan una excelente semana. Nos vemos, hasta luego.